El tema que yo decidí elegir para metodología de la investigación es el perfil epidemiológico de la triquinosis en el estado de Zacatecas. Lo vamos a analizar de acuerdo al método Kenshu. Eh, Tenía que ser un artículo menor a 5 años, pero realmente, o sea, tiene que ser un artículo reciente, pero realmente el artículo que yo elegí eh, es del año de 1978. Entonces, pues realmente es bastante viejo, se podría decir, pero de acuerdo al tema que elegí en el estado de Zacatecas, que es donde yo pienso hacer mi investigación, pues existe poca información sobre la triquinosis, o sea, esta enfermedad. Y realmente creo que es bastante interesante el poder investigar actualmente la triquinosis, ya que pues podemos ver el cómo ha cambiado, el cómo ha variado la triquinosis del año de 1978, que fue escrito este artículo, a actualmente el 2023, que es en el tiempo en el que yo pienso Interesante, ya hacer que pues abarca mi realmente lo que investigación está investigando y lo que queremos investigar, o sea, es un conciso, no tiene muchas palabras que sean difíciles o que no se puedan entender tan fácilmente. Claramente, pues sí tiene palabras como triquinosis, que en perfil epidemiológico, que pues no cualquiera puede entender o no cualquier persona, pero si te parece interesante el artículo o si ya te estás interesando un poco en este tema que es la triquinosis, pues realmente presiento o siento que puede pues ser un título que cualquier persona interesada en el tema va a entender, o sea, explica de manera concisa la enfermedad y en qué lugar se va a hacer, por lo que me parece que el título pues es un título adecuado a lo que habla el artículo. Después continuamos con los autores. Su nombre son Gabriel Cabral Soto y vemos que aparece el número 1. Después Hugo Villacaña Fuentes, que aparece como número 2. Rafael Francisco Uribe aparece como número 3 y Antonio Contreras aparece como número 4. Realmente podemos ver en esta parte que son pocos autores los que hicieron este artículo. Entonces, pues tenemos que seguir revisando qué tanto contribuyó cada uno y al final en las bibliografías si han hecho más artículos estos autores. Por el momento tenemos que continuar a analizar el artículo con la parte donde habla del jefe de lo que es cada uno encargado. El primero es jefe de servicios, coordinación de salud pública, igual todos son del estado de Zacatecas. El segundo es jefe del departamento de epidemiología y medicina preventiva. El tercero, maestro titular de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y el cuarto es un investigador del Centro Universitario de Investigación y Docencia y maestro de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia. Por lo que podemos concluir que pues realmente estos autores son autores bastante especializados en el área en el que están tratando el artículo. Entonces podemos seguir con lo que es el resumen. Tenemos que en el resumen habla sobre el tema a investigar, que es la triquinosis. Después vemos que habla el lugar en donde fue hecho, que es el estado de Zacatecas. Continúa con el año en el que se revisa, que es de 1978 a 1988. Seguimos con que menciona lo relevante de esto, hace pues una pequeña síntesis sobre lo que viene en todo el artículo. O sea, realmente podemos hablar de lo que dice, dónde se ubica el primer caso, donde hubo casos siguientes, los estados en donde también sucedió los lugares donde sucedió esto. Porque en el estado en sí es nada más simplemente en el estado de Zacatecas. Tenemos que habla sobre las edades, sobre porcentajes, sobre qué fue afectado, quiénes, cómo se transmitió, que realmente pues aquí dice que el mecanismo de transmisión fue por la ingesta de chorizo crudo o mal cocido.
Y bueno, aquí tenemos, de un lado tenemos escrito en español y del otro lado tenemos escrito en inglés, como debe de ser, ya que pues son los artículos donde los artículos importantes deben ser escritos en español, en inglés, y realmente pues aquí lo tenemos en español. Podemos ver de igual forma que es un poco extenso, pero pues es un tema que de igual forma es extenso. Eh, Aparece pues resumido todo lo que se habla en las hojas siguientes, que podemos pasar a la siguiente. Podemos pasar a lo siguiente, que ahora sí pues realmente habla sobre lo que son las palabras clave, que las encontramos en esta parte, que estas pues sirven para buscar el tema, para si estamos buscando sobre él en internet, pues nos aparezcan con otras palabras, que aquí tendríamos lo que es triquinosis, que es el tema principal, porcinos, carne, epidemiología y diagnóstico. O sea, estas palabras clave también se encuentran escritas en inglés, de este lado también las tenemos. Estas palabras, como lo acabo de decir, pues nos ayudan si estamos buscando sobre este mismo tema de epidemiología, de los diagnósticos, pues nos va a aparecer este artículo y es importante ya que pues nos ayuda y nos sirve para que se dé a conocer el artículo, para que puedan las demás personas conocer sobre esto y seguir empapándose en temas parecidos. Específicamente, pues podemos hablar de la zoonosis. Tenemos ahora sí la primera parte, lo que es, el cómo se transmite, que tenemos que se transmite por un cerdo, o por la carne de cerdo, más bien podría ser, por un parásito y por sus productos, o sea, por la carne de este animal que se encuentra mal cocida, pero pues obviamente tenemos que no nada más porque te la comes mal cocida, sino porque este animal pues ya tenía la Trinchella spiralis, que realmente esta es pues este es el parásito que hace que suceda toda esta enfermedad tanto en cerdos como en personas. Bueno, realmente pues son varios animales carnívoros, pero pues en este artículo específicamente estamos hablando sobre los cerdos. Tenemos también pues lo que se realizó. Tenemos, aquí dice que eh, se realizaron las primeras aportaciones en 1939. Entonces, pues aquí, o sea, ya tenemos el cómo comenzó o toda la historia del inicio de esta enfermedad, de esta zoonosis, porque pues realmente esto es una zoonosis, que pues sabemos que esto fue ya dicho al principio. Entonces tenemos que este artículo va bien, o sea, empieza bien, ya que habla realmente del inicio de la enfermedad, o sea, da pues un comienzo, o sea, empieza para explicar el tema, para que pueda ser entendido la siguiente parte. Después tenemos aquí que habla sobre el primer caso diagnosticado en Zacatecas, que dice que fue en 1975. Entonces, pues de aquí ya comienza realmente lo que los autores quieren hablar. O sea, ya aquí ya comienza la parte de los autores, de lo que investigaron, de lo que buscaron, de lo que aprendieron. Aquí tenemos, como dice que fue en 1975 el primer caso. Dice el lugar donde fue. Aquí está, dice que ocurrió en Jerez. Y dice que ya después de esto hubieron más brotes, que fueron 21 brotes. Aquí tenemos que pues realmente son varios. Y de aquí comienza pues la, la parte donde los autores se empezaron a interesar por el tema, donde empezaron a buscar realmente. Ya habla sobre el cómo estaba, el lugar, el por qué pudo haber incrementado. Tenemos aquí, pues, habla sobre cómo es el estado de Zacatecas, sobre realmente cómo es la crianza de los animales en Zacatecas, la forma en la que normalmente los criamos, el cómo son cuidados y todo lo anterior. Tenemos también, pues, o sea, el cómo habitualmente comemos o el cómo hacemos
para deshacernos de, pues, del animal, de que cuando muere, el cómo lo hacemos, el qué sucede, que realmente estos son tradiciones, o sea, que muchas personas lo hacen, que realmente casi todo el tiempo, la mayoría del tiempo compramos en lugares ambulantes, en tiendas ambulantes, con compradores que pues realmente su producción es de un lugar dudoso, o sea, no sabemos cómo fue criado, qué cosas tenía este animal, o sea, no tienen un trato directo con el rastro, entonces pues es más complicado que podamos saber qué tiene el animal, y pues así es la forma en la que en este artículo dice que se contrae la triquinosis. Después seguimos con los resultados. Tenemos aquí pues los casos que investigaron. Aquí dice que se investigaron casos en seres humanos, siendo 56 municipios los que componen a Zacatecas. Solo se utilizaron algunos para ser estudiados, lo que fueron Jerez, Villanueva, Valparaíso, Pánuco, Jalpa y Guadalupe. Y tenemos el periodo en el que fueron afectados, que es de 1978 a 1989. En este tiempo y en estos estados se registraron 72 casos. Aquí aparece. Entonces, en los resultados, pues realmente nos están dando la información bien. Aquí aparece la tabla de acuerdo a lo que buscaron. O sea, aquí aparecen las localidades, los lugares y pues el total de casos que hubieron durante estos años. Aquí podemos verlo de manera más extensa. Bueno, voy a intentarlo hacer más chico. Ahí. Bueno, aquí está, podemos verlo de mejor manera. Tenemos pues realmente que en la forma de los resultados pues están bien investigados, ya que nos lo hacen no solo por escrito, sino que también para que pueda entenderse, para que podamos adaptarnos y para que podamos tomar datos de aquí mismo. O sea, podemos ver realmente los lugares. Aquí vemos el lugar, el total de casos que hubo en cada lugar, cómo se diagnosticó, en dónde y el procedimiento del chorizo que comieron, porque realmente, pues como vimos, en la parte introductoria, pues dice que fueron infectados por chorizo mal cocinado. Entonces, pues creo que esta tabla es bastante interesante, ya que nos especifica y nos deja de una manera más concreta los resultados, el cómo fue sacado, y pues realmente creo que nos lleva al siguiente punto, que es de igual manera, sigue siendo parte de los resultados, los lugares donde fue hecha esta investigación. Aquí podemos ver dónde fueron y pues para entender también, comprender, y pues me va a servir a mí, me va a ayudar en qué lugares puedo yo investigar o si quiero investigar en los mismos para ver pues cómo cambió. Entonces también creo que es importante el que hayan puesto los lugares, ya que pues igual puede que alguien de que no sea de Zacatecas se interese en querer investigar en Zacatecas. Y aquí pues seguimos igual con lo mismo que fue al principio. Sigue hablando de cuánto porcentaje, de cuántos casos, de los años. O sea, aquí dice que los años donde sucedieron más es en 1978 y 1987. Igual, de igual forma aquí dice, según el resultado de la tabla, el municipio que tuvo más elevado, que aquí dice que fue Pánuco. Y bueno, pues dice que dice igual, de igual forma en los resultados nos aparece la edad de las personas las que fueron infectadas sobre triquinosis, que habla que fue de los 15 a los 44 años y que solo algunos fallecieron. Y ya después en la siguiente parte podemos ver de igual forma de la triquinosis, lo que sería, pues igual, de igual forma, un cuadro, es otro cuadro que recaba la información anteriormente, que sería esta parte. Habla sobre la incidencia en los años pues de los que fueron estudiados. Aquí habla la incidencia en cada lugar, la incidencia que hubo de los casos y bueno.
Después tenemos otro cuadro, que es este siguiente, que realmente en este cuadro pues habla de lo mismo, solo que en vez de, pues ya vimos que en el primero se habló sobre los lugares y en el segunda tabla se habló sobre la incidencia. Entonces en esta tercera se habla sobre las edades del texto, o sea, realmente nos están haciendo estos cuadros para poder entender de una mejor manera pues la información, para que sea más fácil, para no estar como buscando dato por dato, sino que en una tabla, algo más directo, algo más conciso, pues ya tenemos esta información. Después tenemos, pues aquí tenemos que les tomó el interés, que hubo otro brote en Pozo de Gamboa, en Pánuco, y fue después de las fiestas patronales de este mismo lugar. O sea, aquí siguen hablando sobre lo que les interesó, siguen hablando de los métodos, o sea, de los resultados que obtuvieron, de las investigaciones, de los lugares a los que fueron. Pues realmente aquí ven y se dan cuenta que están buscando, pues, que todas estas enfermedades fueron mayormente por comida mal cocinada, mal preparada, o porque pues el animal, pues sí, o sea, realmente es porque el animal la tenía, solo que esta comida fue mal preparada. Tenemos que aquí dice que fallecieron 6 personas en Laguna del Carretero, de las cuales se enfermaron 18. Y tenemos después aquí, continuamos, y ya igual hablando de lo mismo, de los casos encontrados, de los brotes en los municipios, de cuántos animales se sacrificaron, cuántos venían infectados, eh, de que, mira, aquí dice que fue posible obtener algunos trozos y fueron llevados al Centro Universitario de Investigación y Docencia de la UAS, y vieron que encontraron larvas de Trichinella spiralis, que pues esta fue la causante de todas estas enfermedades en todas estas personas, en todos estos casos, en todos estos municipios. Entonces, pues aquí vemos después que tenemos los aspectos clínicos que siguen siendo parte de los resultados. Aquí vemos en aspectos clínicos los diagnósticos que se les dieron al paciente, que se utilizaron antecedentes epidemiológicos. Vimos que tiene un cuadro de consumo de carne o productos del cerdo, el cuadro clínico, la presencia del parásito y el análisis de laboratorio. Aquí vemos que dice que se utiliza, fue en 137 pacientes donde sus expedientes estaban completos, igual en el estado de Zacatecas, porque seguimos repitiendo que aquí tenemos que mostrar pues con veracidad los lugares, porque pues sigue hablando del mismo estado, o sea, tenemos que dar, o aquí se da a entender bastante bien el lugar en donde están los casos, o sea, se dan números, se dan porcentajes, se dan todas estas situaciones que nos ayudan a comprender de mejor manera el texto. No es un texto que esté escrito de una forma científica que no se puede entender, o sea, realmente me parece que cualquiera puede entender este texto. Igual aquí vemos otro cuadro del porcentaje, de los números de casos, de todo esto. De este lado igual tenemos otro cuadro, pero en este cuadro vienen los síntomas de las personas, y pues realmente aquí vimos que tienen o tuvieron una investigación bastante amplia, ya que pues pudieron encontrar casos clínicos en los que les dieron síntomas, en los que vemos los números de pacientes, el porcentaje, el año en el que fue. O sea, realmente tuvieron una investigación bastante extensa. Me parece que buscaron mucho, fueron a muchos lugares, o sea, son varios pacientes los que tuvieron esta enfermedad y de los que fueron utilizados, o sea, sus casos pues estaban bastante completos. Después sigue la discusión. Tenemos aquí pues realmente, supongo que las partes en las que los autores pues no estaban de acuerdo, en las que se dieron cuenta que hay problemas, que se necesita mejorar. Y aquí tenemos que dice que es importante pues que se presentó una letalidad de el 33.3%, que aunque realmente pues no es mucho, pues
afecta a la población. Entonces, pues supongo que aquí hablan sobre el cuidado que tenemos que tener. Después tenemos igual otra letalidad en otros estudios que dice que fue del 4.4%, aquí ya es más baja. Aquí también, aquí en la tercera, dice que solo hablan sobre la probabilidad, o sea, dicen que es probable que no se diagnostique en los pacientes y que pues realmente está complicado, ya que pues el no diagnosticarlo pues sí nos puede llevar a su mortalidad. Y habla de que muchas veces también se puede confundir con algunas otras enfermedades y podemos creer que es otra cosa y pues no realmente triquinosis. Entonces, pues aquí vemos que los cuadros en la comparación podemos entender un poquito más el por qué había tantos casos. O sea, la discusión pues realmente nos ayuda a entender lo que son los resultados. Y ya pues aquí tenemos las referencias, que ahora en esta parte de las referencias podemos ver que son 17 referencias en las cuales vamos a buscar ahora sí si se encuentran los autores principales, o sea, si se tomaron ideas que hayan tomado estos autores de algún otro artículo que hayan hecho, o de dónde fue que tomaron las otras referencias, de dónde fue que tomaron opiniones, que citaron, que utilizaron información, que... Bueno, ahora sí podemos ver que en la número 12 está Fragoso Uribe R., que fue uno de los autores de este artículo. Realmente en este artículo, en el que él hizo, fue sobre... Bueno, de hecho lo hizo con otra persona que es Tabizón García P., llamado Un brote de triquinosis en Laguna del Carretero en Zacatecas. Es una revista de la Universidad Autónoma de Zacatecas, igual de ese mismo año en el que fue creado este artículo. Después tenemos en el 14, de igual forma, con los mismos dos autores que acabo de mencionar, hicieron con aspectos ecológicos que propician la endemia de la triquinosis en Zacatecas, que realmente estos eran datos en observación. Aquí podemos ver, está igual Fragoso Uribe R., autor de este artículo que estamos revisando. Después en el 16 tenemos igual a Fragoso Uribe R., realmente creo que es de los autores que más aparecen en las referencias, con otro que es Un brote de triquinosis en Villanueva, Zacatecas, de Salud Pública MEX, igual de 1981. O sea, son años en los que realmente están muy seguiditos a este artículo. Este autor es el que más aparece, o sea, apareció ya 4 veces, entonces creo que es el que más pudo dar sus referencias. Y ya por último tendríamos a Villacaña Fuentes H., con otro artículo llamado Nuevos brotes de triquinosis en el estado de Zacatecas, del año 1985. O sea, seguimos en que fue igual un artículo escrito en el mismo año que fue escrito este. Este autor solo aparece una vez. Ya los demás autores son los de estas partes, aquí se encuentran otros. Realmente aquí utilizan artículos de Ciudad de México, o sea, realmente ya de Zacatecas no hay, entonces más registros de Zacatecas no tuvieron más que los que hicieron estos autores. Del primero al 11º son otros autores, otros artículos, otra información de otros estados, o sea, realmente casi todos son de México, son revistas de Salud Pública MEX, muy pocos son como nada más reportes, o sea, otras son opiniones, otros son artículos de revisión, otros son simplemente información dada por los centros de salud a los que recurrieron. Entonces, pues creo que estas referencias nos ayudan bastante. Ya nos dimos cuenta que el autor que podríamos decir que no mejor, pero sí que apoya mucho, es Fragoso Uribe R. Pues ayudó mucho en este artículo, opinó mucho, tiene muchas partes donde se pudieron sacar información. Realmente es el que pues tiene más artículos, entonces me parece más interesante
Probablemente es el que voy a seguir viendo para los artículos que hay en Zacatecas, aunque siento que pues ya lo tiene un poco más resumido todo y con este me voy a ayudar para yo poder hacer mi trabajo, mi actividad y continuar investigando sobre la triquinosis. Esto sería todo, pues muchas gracias por haber puesto atención a todo lo anterior, espero que haya quedado claro y